¿Qué dijo? Estoy grabando. Para ver si se persinaba. No, qué barbaridad. Oye, ya tienes que empezar, Sí, los comentarios están de general. 15 minutos, ¿no, Rubén? ¿Ya tiene? Ya tienes 15. Venga, Bueno, hermanos, muy buenas noches. Pues vamos a seguir continuando con esta predicación. La última predicación que damos del Evangelio según San Mateo, y es un privilegio poderla terminar con todos ustedes. Hoy vamos a estudiar el pasaje Mateo 28, 16 al 20. Y dice así la palabra de Dios, vamos a dar lectura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me recuerda mucho, hemos visto las Olimpiadas, y principalmente yo me enfoco en el área de atletismo, en la especialidad de relevos. Me encanta. En su juventud fui un corredor de triatlón y me gusta mucho cómo el primer corredor está listo, dispuesto, al escuchar el disparo, inmediatamente sale a entregar ese tubo, ese palo, le llaman testigo o testimonio. Se lo pasan al otro corredor, mientras ya sale, el otro ya salió corriendo y le entrega el testigo o el testimonio. De esta misma forma, Cristo hace su última aparición y nos da un gran ánimo y gran aliento. Vamos a ir desmenuzando poco a poquito estos versículos y vamos a ver 4 características que nos motivarán a adorar, escucha, la voluntad de Dios. 4 características que nos motivarán a adorar la voluntad de Dios. Número 1, disponibilidad. Número 1, disponibilidad, versículo 16 y 17. Número 2, escuchar, concentrado en el versículo 18. Número 3, instruir, concentrado en el versículo 19 y 20. Y en mi última característica, número 4, confiar. Centrado más que nada en el versículo 20, en la lección 2 del versículo 20. Y dice así la palabra, voy a dar otra vez lectura. Pero los 11 discípulos, una pausa, momento. No decíamos que eran 12 discípulos, no había dicho Mateo que había 12 discípulos. Sí, pero hubo un traidor. Judas, ¿qué le pasó? Bueno, vemos ahí en Mateo 27, lo hemos estudiado, lo hemos leído. Mateo 27, 3, versículo 27, del 3 al 5, que tomó la decisión adecuada, incorrecta, se ahorcó. Judas no tuvo arrepentimiento, simplemente tuvo remordimiento. Por eso dice Mateo, y no se equivoca, que fueron, pero los 11 discípulos. Ahora bien, ¿qué hicieron
Dice a continuación, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículos anteriores, capítulos anteriores, Cristo les había anunciado en dónde iba a estar después de esos 3 días que iba a resucitar. Pero, ¿por qué se fueron allí? ¿Por qué se fueron a Galilea? Tanto el Marcos 14:28 como Mateo 26:32 dicen lo mismo. Pero después que haya resucitado, está hablando el Señor Jesucristo, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién está diciendo esto? Cristo. Es un consuelo. Veamos una confirmación. 28:7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Quién lo dijo? El ángel de Jehová. Hay una confirmación. Y la gloria de Dios en el versículo, capítulo 28, versículo 10. Ya resucitado, ya está glorificado. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Fíjate más la palabra de Dios. No temáis. Id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan, ¿dónde? A Galilea. Y allí me verán. Y allí me verán. ¿Quién nos estaba diciendo? Cristo, hermanos. Entonces, vemos aquí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, ya tenían una instrucción, ya se les había dicho en dónde iba a haber ese encuentro personal. Ya no estaba Cristo muerto, sus propios ojos lo iban a ver. Seguramente el corazón les palpitaba. Seguramente había una adrenalina. ¿Cómo dices? Que resucitó. ¿Lo viste? ¿Ya lo viste? ¿En dónde tenemos que vernos? Impresionante. Seguramente, no lo sé. A mí me hubiera dado un paro cardíaco, yo creo, allí. El saber que con la persona que conviví 3 años está vivo. Sorprendente, no cabe en la mente humana. Fíjate nada más la actitud. Acuérdate que estamos viendo en el primer punto la primera característica que nos va a motivar a adorar la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es? Disponibilidad. Sí, claro, sí, ellos habían escuchado que Cristo había resucitado. ¿Dónde nos vemos? A Galilea. Ahí nos vemos, en el monte de Galilea. ¡Ahí voy! La actitud de estos discípulos en ir a adorarle, en ir a verlo. Obviamente dice al monte donde Jesús les había ordenado. Hay varios comentaristas que dicen que seguramente había sido un lugar tranquilo, apacible, en donde todos, la gente que habían seguido a Cristo, pues vivían ahí cerca de Galilea. Entonces no tenían que trasladarse mucho, ni caminar quizá a lo mejor mucho. Entonces habría sido un lugar pintoresco, como de cuadro, algo precioso, algo cómodo para ellos. Seguramente les traería algún recuerdo en su primer sermón del Señor Jesucristo. El texto no menciona qué datos geográficos, en qué monte, cómo se llama este monte, no. Simplemente el hecho es de que los discípulos tuvieron la disponibilidad de ir a ese lugar. Acuérdate, disponibilidad ¿para qué?
Dios, a un Dios vivo. Ve lo que pasa en el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a dividir este versículo. Es la misma aparición que se menciona en Marcos 16, del 15 al 18. Y pon nota. Y en 1 Corintios 15, 6. Es un pasaje tremendo, es un pasaje monumental esto. Lo que iban a presenciar, lo estaban viendo, lo iban a ver. Es más, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Ay no, mejor me echo a correr porque es un fantasma. Fíjate nada más la actitud que estamos viendo, disponibilidad para adorar a Dios. Cuando le vieron, le adoraron. Le adoraron. Debemos de notar que Cristo se presentó en un cuerpo glorificado. Vemos la reacción de los discípulos en una actitud de humildad, en una actitud de obediencia, en una actitud de misericordia. Ellos estaban presenciando al Rey en su ministerio, hablando con ellos. Aquellos que habían pasado pruebas duras. Aquel, por cierto, que probablemente quizá decidió ignorar al Señor Jesucristo, Pedro. Aquí estaban. Aquellos en donde fue herido el gran pastor y todas las ovejas fueron dispersadas. Ahora, ¿en dónde estaban? Estaban en este punto, en la adoración. Seguramente, nuevamente, el corazón de ellos estaba al 100% trabajando. ¿Qué estoy viendo? Al Rey resucitado, al Cristo resucitado. Es decir, que todo lo mencionado anteriormente se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Eso es una verdad absoluta. Después de la victoriosa resurrección del Señor Jesús, ¿sobre qué? Sobre el pecado, sobre la tumba, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre Satanás. Ahora Él tenía la suprema totalidad de todo. Nota lo que dice en la siguiente división del versículo 17. Bueno, estos le adoraron. Y luego dice, pero algunos dudaban. A ver, espérame. ¿Qué estás diciendo, Mateo, aquí? ¿Qué estás diciendo? O vinieron a adorar, o estos mismos estaban dudando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, estos a los que se refiere Mateo, encontré yo varios comentaristas, allí no se ponen de acuerdo, pero hay dos hipótesis ahí. Hablando de los discípulos, desde el mismo principio, acuérdense que 10 discípulos habían creído y uno no. ¿Se acuerdan de Tomás? No había creído. ¿Y sabes qué? También al llegar las horas, creyó. Entonces, debemos creer que escasamente antes de la ascensión quedaban unos pocos discípulos que aún no creían en el hecho de la resurrección de Cristo. Sí, definitivamente sí, algunos no creían. Era algo inverosímil para ellos, era algo increíble que una persona reviviera. Bueno, ok, sí, vieron resucitar a Lázaro. Sí, pero tarde o temprano murió. ¿Y Cristo? Sí, murió, sí, pero volvió a tomar la vida. La otra postura, se dice que el texto sugiere que todos adoraron al Rey, pero el momento de la adoración, una pausa, quiero hacer un paréntesis, este momento de adoración quiere decir que se inclinaron, se arrodillaron ahí. Reconocía quién era
quién era Cristo. Y para los que dudaron, ¿qué pasó ahí? Versículo siguiente lo vamos a ver ahorita. El texto sugiere que todos adoraban al rey, pero algunos dudaban. Algunos sugieren que quienes adoraron eran los discípulos y los que dudaban no eran apóstoles. Si este comentario es correcto, entonces quizá el versículo se refiere al encuentro del Señor con los 500 hermanos que se encontró a la vez. 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. La referencia es esta. Los discípulos tenían la actitud, la disponibilidad de venir a adorar al rey. Ahí estaba. Hagamos notar que los que dudaron, pareciera que no estuvieran en control del Espíritu Santo. Y los que vinieron a adorar, estaban en control del Espíritu Santo. Como haya sido el punto, fueron y adoraron al Rey, y otros que no creían en la resurrección, simplemente dudaron. Quizá todos se postraron, o solamente los 11. Pero hemos de notar algo: la franqueza de Mateo de haber escrito esto. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es extraordinario a lo que tenemos, lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, la sensibilidad con que Mateo escribe. Hay una implicación práctica, el 16 y el 17. La pregunta es: ¿cómo te acercas tú a Dios? Cuando abres tu Biblia, ¿realmente lo estás buscando? No me digas, analízate tú. ¿Cuál es tu actitud cuando vas a la iglesia, cuando eres servidor, cuando eres maestro, cuando eres pastor, cuando predicas la palabra, cuando eres evangelista? ¿Cuál es la actitud? La actitud de estos 11 discípulos fue disponibilidad, adoración, rendición total. Ahí estaban. Tenían una cita. Ahí voy, Señor. Ahí voy. Dios quiere disponibilidad para venir a adorar al gran Rey. Vamos a ver la segunda característica que nos va a motivar, escucha, a adorar la voluntad de Dios. Escuchar. Ve lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó. A ver, una pausa aquí. Tenemos que regresar otra vez al versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Ok, hasta ahí me queda entendido. Ve qué pasa después. Pero algunos dudaban. De alguna forma, Cristo se tuvo que acercar para que vieran que era el Cristo vivo, el que había resucitado de la tumba. ¿Qué más evidencias está dando el Señor Jesucristo aquí? Les está dando todo. Recuerden, hay más evidencias, capítulos atrás, versículos atrás, pruebas del Señor Jesucristo vivo. Esto me hace recordar cuando invito a alguien a la casa y nos vemos a las 5 y ya son 4:50 y yo ya estoy nervioso, ya quiero que vengan mis visitas, y son las 5 y escucho que se estaciona el carro en la parte de afuera. Digo, ya son mis hermanos, y salgo apuradamente, abrí la puerta. Cuando ellos ya están como tocando el timbre, yo abrí la puerta.
Algo similar era así con el Señor Jesucristo. Él tuvo que venir al encuentro. No para los que habían reconocido a Cristo, para los que habían dudado. Mira, aquí estoy. Entonces, y Jesús se acercó y les habló diciendo, qué tremenda palabra, versículo 18, 19, está el asunto, este es el punto central de todo esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como se diría un dicho, ¿verdad? A veces ese dicho se circula mucho. Dice, hasta no ver, no creer. No. Primero era creer, pero después ver. Esto podría dar una explicación más enfática. Habiendo llegado a ellos, esto denota que quizás los discípulos llegaron y el Señor llegó al encuentro a ellos. La participación y la anticipación de Cristo fue como de recibirlos anticipadamente. En el versículo 17, claro está. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esto? Que estas palabras tan profundas es algo extraordinario. Toda la autoridad le había sido dada a Cristo. Toda, un círculo perfecto, una totalidad, el principio y el fin. El Creador tiene la omnipotencia, toda capacidad, todo poder, toda libertad, todo derecho de reclamar lo que es suyo. Ahora era la cabeza de la creación desde la muerte y resurrección. Dice, todo el poder de la Sagrada Trinidad está en las órdenes del Señor Jesús, quien es ahora exaltado por encima de todo. Se le dio poder sobre toda carne, Juan 17, 2. Se le dio poder sobre principados y potestades, Colosenses 1, 16. Y se le dio poder para preservar a los suyos, Primera de Pedro 1, 5 y Judas 24. ¡Qué maravilla! Juan 17, 2 dice, como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. No hay nada que impida hacer la obra maravillosa de Dios, no hay nada. No es lo mismo que ejercer realmente un poder limitado sobre el cielo y la tierra, habiéndolo proclamar por todas partes, sin restricción. Pero era la investidura de Cristo resucitado con esta soberanía sin restricciones. Ahora Él reclamaba lo que le pertenece. Nuevamente hay una hermosa, y podríamos sacarle muchísimo más información, solo por tiempo no lo hacemos, no lo hago, pero hay una implicación práctica. ¿Existe algo que no pueda hacer Dios para llamar tu atención? ¡Qué maravilla! ¿Quién es el dador de la vida, de la muerte, de las bendiciones pasadas, presentes y futuras? No hay más. Tienes en tus manos un evangelio muy carísimo. Y no estoy hablando de precio económico. Tú pones toda atención, prestas tus oídos para la Biblia, para lo que dice Dios. Vemos la tercera característica que nos va a motivar a adorar la voluntad de Dios: instruir. Versículo 19.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 10:5 ya lo había dicho. Predicar a las personas, a las almas perdidas, a toda criatura. La salvación era para los judíos, sí. Y ahora, para los gentiles, para el griego. Esto implicaría que no habría límite en su palabra. Esto implicaría que todo rincón iba a llegar al Evangelio. Y luego dice,